buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Calvachi. Estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad. Este video es para la materia de finanzas impartida por el economista Osvaldo Lor. El tema es sobre un libro llamado Los Principios de Finanzas. El capítulo que a mí me tocó es el capítulo 6, denominado ¿Por qué el valor presente neto conduce a mejores decisiones de inversión que otros criterios? Los accionistas de una empresa prefieren ser ricos que pobres. Por eso requieren que la empresa invierta en proyectos que valgan más que sus costos. El valor presente neto, sus siglas BPN, es la diferencia entre el valor de un proyecto y sus costos. Lo mejor para los accionistas es que las empresas inviertan en proyectos con BPN positivo y rechacen los que tengan BPN negativo. Empezaremos el capítulo con un repaso de la regla del valor presente neto. Después estudiaremos otros criterios que siguen las empresas para tomar decisiones de inversión. Los primeros dos criterios es el periodo de recuperación del proyecto y su tasa de rendimiento contable. Son reglas prácticas un poco mejores, fáciles de calcular y de comunicar. Muchas veces, en lugar de calcular el BPN de un proyecto, las empresas comparan la tasa de rendimiento esperada de una inversión con el rendimiento que los accionistas obtendrían en el mercado de capitales por inversiones con riesgo equivalente. Concluiremos el capítulo mostrando qué hacer cuando el capital de la empresa es limitado, lo cual presenta dos problemas. El primer problema se refiere al cálculo. En los casos sencillos, seleccionamos los proyectos que generen el BPN más alto en relación con el dinero invertido. Pero en repetidas ocasiones se necesitan técnicas complejas para escoger entre las alternativas. El otro problema es decidir si realmente escasea el capital y si ello invalida la regla del valor presente neto. Pero el valor presente neto bien aplicado gana al final. A continuación hablaremos de competidores del valor presente neto. Hoy en día nos dice que el 75% de las empresas siempre o casi siempre calculan el valor presente neto al momento de decidir sobre proyectos de inversión. Sin embargo, como se aprecia en la siguiente gráfica que vemos, el BPN no es el único criterio de inversión que utilizan las empresas, ya que a menudo analizan más de una medida de la bondad de un proyecto. Alrededor de 3/4 partes de las empresas calculan la tasa interna de rendimiento del proyecto. Sus siglas son T y R, que es más o menos la misma proporción que utiliza el BPN. La regla de la TIR se relaciona de manera estrecha con el BPN y cuando se sabe aplicar arroja la misma respuesta que este. Bien, ahora hablaremos sobre tres aspectos del BPN que debemos recordar. El primer aspecto es sobre la regla del BPN, que nos dice que reconoce que un peso vale más hoy que mañana, porque se puede reinvertir hoy para empezar a recibir intereses de inmediato. Cualquier regla de inversión que no reconoce el valor del dinero en el tiempo no es razonable. El segundo aspecto es del valor presente neto depende solo de los flujos de efectivo proyectados provenientes del proyecto, así como el costo de oportunidad del capital. Cualquier regla de inversión que dependa de las preferencias de los administradores, la selección del método de contabilidad por parte de la empresa, la rentabilidad del negocio actual o la rentabilidad de otros proyectos independientes conducirá a decisiones mediocres. Tercero, los valores presentes se pueden sumar porque se miden en dinero de hoy. Por otro lado, si se tienen dos proyectos, por ejemplo A y B, el valor presente neto de la inversión combinada es BPN paréntesis A más B igual a BPN paréntesis A más BPN paréntesis B. A continuación veremos el BPN, depende del flujo de efectivo y no del rendimiento contable. Nos dice que el valor presente neto depende únicamente de los flujos de efectivo del proyecto y del costo de oportunidad del capital.
Pero cuando las empresas informan a los accionistas, no solo muestran los flujos de efectivo, sino también la utilidad y los activos contables. En ocasiones los administradores financieros utilizan estas cifras para calcular la tasa de rendimiento en libras, contablemente, de una propuesta de inversión. Es decir, analizan la posible utilidad contable como una proporción del valor contable de los activos que la empresa piensa adquirir. Su fórmula es tasa de rendimiento contable igual a utilidad contable sobre activos contables. Es común que los flujos de efectivo y la utilidad contable sean muy diferentes. Por ejemplo, el contador clasifica algunas salidas de caja como inversiones de capital y otras como gastos operativos. Por supuesto, los últimos se deducen de inmediato de la utilidad anual. Los gastos de capital se añaden al balance general de la empresa para depreciarse más adelante. El costo anual de depreciación también se deduce de la utilidad contable. En este sentido, la tasa de rendimiento contable depende de qué partidas considera el contador como inversiones de capital y qué tan rápido se deprecian. Ahora bien, las ventajas de un proyecto de inversión no solo dependen de la forma en que los contadores clasifican los flujos de efectivo. Por eso hoy en día pocas empresas toman decisiones de inversión basándose solamente en la tasa de rendimiento contable. Por esa razón los directores revisan con mucho cuidado los proyectos que pudieran reducir el rendimiento contable de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de recuperación. Nos dice que algunas empresas quieren que el desembolso inicial en cualquier proyecto se recupere en un periodo específico. El periodo de recuperación de un proyecto se obtiene al contar el número de años que pasarán antes de que la acumulación del flujo de efectivo pronosticado sea igual a la inversión inicial. Por ejemplo, tomemos los tres proyectos siguientes. El proyecto A, B y C. Como podemos ver en la siguiente gráfica, nos dice que el proyecto A necesita una inversión inicial de $2,000, que produce entradas de efectivo durante los siguientes 3 años. Supongamos que el costo de oportunidad del capital es del 10%, de modo que el proyecto A tenga un valor presente neto de $2,624. Este valor presente neto es positivo, como podemos ver en la fórmula. Mientras que el proyecto B también necesita de una inversión inicial de $2,000, pero produce una entrada de efectivo de $500 en el primer año y $1,800 en el segundo año. Con un costo de oportunidad de capital del 10%, el valor presente neto del proyecto B es negativo con un valor de $58, como podemos ver en la fórmula. Por su parte, el tercer proyecto, el C, requiere el mismo desembolso inicial que los otros dos proyectos, pero su primer flujo de efectivo es mayor y tiene un BPN positivo de $50. En conclusión, la regla del valor presente neto nos indica que aceptemos los proyectos A y C, pero que debemos rechazar el proyecto B. También existe la regla del periodo de recuperación. Veamos ahora con qué rapidez devuelven su versión inicial los proyectos. En el proyecto A se requieren 3 años para recuperar los $2,000 de inversión, mientras que en los proyectos B y C solamente 2 años. Si la empresa en cambio utilizara la regla del periodo de recuperación, con un plazo de recuperación de 2 años, aceptaría solamente los proyectos B y C, mientras que si el plazo fuera de 3 años o más, aceptaría los 3 proyectos. Por lo tanto, sin considerar el periodo de corte, la regla del periodo de recuperación da respuestas diferentes de la regla del valor presente neto. A fin de utilizar la regla del periodo de recuperación, una empresa debe elegir la fecha de recuperación adecuada. Si aplica la misma fecha sin tomar en cuenta la vida del proyecto, tenderá a aceptar muchos proyectos malos de corto plazo
y a rechazar muchos proyectos buenos de largo plazo. También nos dice que la regla del periodo de recuperación descontado indaga cuántos años debe durar el proyecto para que tenga sentido en términos del valor presente neto. Por otro lado, se observa que el valor de las entradas de efectivo del proyecto B nunca excede al desembolso inicial y siempre sería rechazado de acuerdo con la regla del periodo de recuperación descontado. Por lo tanto, esta regla nunca aceptará un proyecto con valor presente neto negativo. También vamos a hablar sobre la tasa interna de rendimiento o del flujo de efectivo descontado. Nos dice que el periodo de recuperación y la tasa de rendimiento contable son medidas adecuadas, pero la tasa interna de rendimiento posee un abolengo más respetable y muchos textos de finanzas la recomiendan. Si hacemos más hincapié en sus deficiencias, no es porque sean muchas, sino porque son menos obvias. El mejor concepto que tenemos es la llamada tasa de rendimiento del flujo de efectivo descontado, denominada sus siglas FED, FED, o tasa interna de rendimiento, que era TIR, que se aplica mucho en finanzas. Podría ser una medida útil, pero como veremos también puede ser engañosa. Por esta razón hay que saber calcularla y poder usarla. Por eso ahora vamos a ver cómo es el cálculo de la tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento se define como la tasa de descuento a la cual el valor presente neto es igual a cero. Esto significa que para encontrar la TIR de un proyecto de inversión que dure T años, debemos despejar la TIR de la expresión siguiente, como vemos a continuación en la fórmula. Para calcular la TIR se sigue el método de prueba y error, programada como de hecho lo hace la mayoría de los administradores financieros. Algunas personas confunden la tasa interna de rendimiento con el costo de oportunidad del capital, porque los dos entran como tasas de descuento en la fórmula de BPN. La tasa interna de rendimiento es una medida de rentabilidad que depende únicamente de la cantidad y de los plazos de los flujos de efectivo. El costo de oportunidad del capital es un estándar de rentabilidad que empleamos para calcular cuánto vale el proyecto. El costo de oportunidad del capital se establece en los mercados de capitales y corresponde a la tasa de rendimiento esperada de otros activos que tienen el mismo nivel de riesgo que el proyecto sujeto a evaluación. Por otro lado, la regla de la tasa interna de rendimiento consiste en aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de rendimiento. También hablaremos del veredicto sobre la TIR. Hoy en día, pocas empresas grandes utilizan el periodo de recuperación o el rendimiento contable como su medida principal para evaluar la bondad de un proyecto. La mayor parte usa el flujo de efectivo descontado, que sus siglas era FED. Para muchas empresas, el flujo de efectivo descontado significa la tasa interna de rendimiento y no el valor presente neto. Para los proyectos de inversión normales que tienen una salida de efectivo inicial seguida por una serie de entradas de efectivo, no es difícil usar la tasa interna de rendimiento para tomar la simple decisión de aceptar o rechazar. Ahora bien, vamos a hablar sobre la elección de inversiones de capital cuando los recursos son limitados. Nuestra exposición de los métodos para presupuestar capital se ha basado en el supuesto de que la riqueza de los accionistas de una empresa se maximiza si éste acepta todos los proyectos que tengan un valor presente neto positivo. Sin embargo, supongamos que hay restricciones en el programa de inversión que evitan que la empresa emprenda este tipo de proyectos. Los economistas lo llaman restricción o racionamiento de capital. Cuando se restringe el capital, necesitamos un método para elegir el paquete de proyectos que proporcione el valor presente neto más alto posible con los recursos de la empresa. A continuación veremos un ejemplo de un problema sencillo de la restricción del capital. Nos dice que el costo de oportunidad del capital es del 10% y nuestra empresa tiene las siguientes oportunidades.
que veremos a continuación en la gráfica. Los tres proyectos son atractivos, pero supongamos que en el gasto de la empresa se limita a 10 millones de dólares. En ese caso puede invertir en el proyecto A o en los proyectos B y C, pero no en los tres. Aunque de manera individual B y C tengan un valor presente neto más bajo que el del proyecto A, cuando se juntan su valor presente neto es más elevado. Aquí no podemos elegir entre proyectos solo con base en los valores presentes netos. Cuando los fondos son limitados, tenemos que concentrarnos en obtener el mayor rendimiento de nuestro dinero. En otras palabras, tenemos que elegir los proyectos que ofrezcan el valor presente neto más alto por dólar de desembolso inicial. Esta razón se reconoce como índice de rentabilidad, que como podemos ver en la fórmula nos dice que el índice de rentabilidad es igual al valor presente. Para estos tres proyectos el índice de rentabilidad se calcula de la siguiente manera. El proyecto B tiene el índice de rentabilidad más alto y el C le sigue. Por lo tanto, si 10 millones es el límite de nuestro presupuesto, deberíamos aceptar esos dos proyectos. Por desgracia, este método sencillo de clasificación tiene algunas limitaciones. Una de las más graves es que falla cuando se restringe más de un recurso. Bien, ahora vamos a hablar sobre los usos de los modelos de restricción del capital. Nos dice que los modelos de programación lineal parecen hechos a la medida para solucionar problemas de presupuesto de capital cuando los recursos son limitados. La pregunta es, ¿por qué entonces no se aceptan de manera universal ni en la teoría ni en la práctica? Una razón es que estos modelos son muy complejos. Segundo, al igual que ocurre con cualquier herramienta compleja de planificación, a largo plazo presenta el problema general de obtener datos confiables. No vale la pena aplicar métodos costosos y elaborados a datos deficientes. Además, estos modelos se basan en el supuesto de que se conocen todas las oportunidades de inversiones futuras, cuando en realidad el descubrimiento de oportunidades de inversión es un proceso continuo. Ahora veremos qué es el razonamiento débil y el racionamiento fuerte. Nos dice sobre el racionamiento débil, nos dice que las restricciones del capital de muchas empresas son débiles, ya que no reflejan imperfecciones en los mercados de capitales, sino que son límites temporales adoptados por los directores como ayuda para el control financiero. Algunos jefes de división ambiciosos sobrevalúan sus oportunidades de inversión en vez de distinguir qué proyectos valen la pena. A los directores generales se les hace más fácil imponer un límite superior a los gastos de las divisiones para así forzar a que se establezcan sus propias prioridades. En tales casos, los límites presupuestarios son una forma eficaz, aunque rudimentariamente, de hacer frente a pronósticos de flujos de efectivo tendenciosos. En otros casos es posible que los directores crean que un crecimiento muy rápido de la empresa introduciría tensiones intolerables en la administración y la organización, ya que tales restricciones son difíciles de cuantificar de manera explícita y el límite presupuestario sería utilizado como una aproximación. Ahora sobre el racionamiento fuerte, si las restricciones de capital se vuelven tan estrictas que pueden ocasionar daño en el sentido de que se desperdicien proyectos con BPN positivos significativos, la empresa recaba más dinero y afloja las restricciones. El racionamiento fuerte conlleva imperfecciones de mercado, pero no significa por necesidad que desechemos el valor presente neto como criterio para el presupuesto de capital, ya que esto depende de la naturaleza de la imperfección. La regla del valor presente neto se debilita cuando las imperfecciones restringen la elección de portafolio de los accionistas. Supongamos que Nevada Aquaculture Inc. tiene un solo propietario, o sea, su fundador, Alexander Turbot. A Turbot no le sobra efectivo ni crédito.
pero está convencido de que la expansión de sus operaciones es una inversión con BPN elevado. Quiso vender acciones, pero descubrió que los inversionistas potenciales escépticos ante la propuesta de piscicultura en el desierto le ofrecían mucho menos de lo que él cree que vale su empresa. Para Turbot, los mercados de capitales son casi inexistentes. Considera también que tiene poco sentido de descontar los posibles flujos de efectivo al costo de oportunidad del capital de mercado. Muchas gracias.